Muchísimas gracias, señora presidenta. Nos encontramos ante un Real Decreto Ley que, como todos los españoles saben, es un recurso reservado para aquellas materias sobre las cuales acucia una extraordinaria y urgente necesidad. Un Real Decreto Ley que abarca unas 230 páginas, cuyo título se centra en una materia que efectivamente podría ser considerada de extraordinaria y urgente necesidad, pues es esa prórroga de las ayudas para la isla de La Palma y las ayudas derivadas o para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania y demás, que sí podrían tener encaje en un momento dado en la figura del Real Decreto Ley. Aunque, bueno, las ayudas a La Palma podían haberse materializado ya de forma real. Podían haber ustedes, bueno, pues llevado la reconstrucción de viviendas a La Palma, podían ustedes haber llevado la reconstrucción de infraestructuras a La Palma, podían haber ustedes ayudado a los agricultores de La Palma de forma real, de forma material, para evitar tener que parchear esas ayudas que en definitiva no son más que eso, un pequeño parche temporal que ni siquiera cubren los daños realmente padecidos en la isla y que simplemente suponen un puente hasta que la ayuda definitiva llegase. Esa ayuda no ha llegado. Y como no ha llegado, por eso se ve el Gobierno obligado a prorrogar este parche temporal. Pero es que además, estas ayudas a La Palma y las derivadas o para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania apenas abarcan unas 40 páginas de las 230 de este Real Decreto Ley. Es que en este Real Decreto Ley ustedes modifican la Ley de Sociedades de Capital. Es que meten una modificación puramente procedimental para la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la vía del Real Decreto Ley. Es que es absolutamente surrealista que metan o introduzcan las ayudas para, bueno, que no son ayudas realmente, sino planes directamente dirigidos a la industria electrointensiva, cuando llevan mareando un estatuto de la industria electrointensiva durante toda la legislatura. Es decir, introducen por la vía del Real Decreto Ley medidas que no han sido capaces de implementar por la vía legislativa ordinaria, que es la oportuna, en toda la legislatura. Es que se han vuelto ustedes absolutamente adictos al Real Decreto Ley. Es que introducen incluso una vuelta de tuerca a la Ley de Vivienda, que la han aprobado antes de ayer, como quien dice. Y como se ve que algo se habían dejado en el tintero, lo introducen ahora por la vía del Real Decreto Ley. Es, en definitiva, una auténtica vergüenza el uso torticero que hacen de las instituciones. Es absolutamente inadmisible y los españoles pues tienen que saber que la forma de proceder de este Gobierno es absolutamente intolerable. Y mientras que introducen medidas que no deberían por el Real Decreto Ley, dejan fuera otras que quizás sí tendrían encaje. Ya se lo han mencionado, la ley del ELA. Ustedes han prorrogado las ayudas para aquellos enfermos de ELA, las han prorrogado hasta en 42 ocasiones, prorrogado su tramitación. Es decir, no han querido entrar en materia, no han querido ni siquiera analizarlo. Y el portavoz de Podemos ahora se echa flores y laureles por las ayudas a la dependencia, pero es que a los enfermos de ELA los han dejado abandonados hasta en 42 ocasiones. Y aquí, que sí hubieran tenido la oportunidad, antes de que acabe la legislatura, de introducir esas medidas, no lo hacen. Entonces nos encontramos con un Real Decreto Ley que lo que hace es regular cosas que no debería y no regular cosas que sí debería. Es decir, una norma que es realmente inaceptable y que es, en definitiva, un buen resumen de lo que ha sido la legislatura. Y lo que hacen, como también se lo han mencionado ya, es que en esta norma absolutamente inaceptable introducen el cebo. El cebo son algunas medidas que son efectivamente positivas, ayudas puntuales
para la conciliación familiar, ayudas puntuales, como decimos, para los afectados por el volcán de La Palma, alguna serie de ayudas muy puntuales que sirven de cebo para que todos los representantes públicos aquí presentes mordamos el anzuelo, que es lo que precisamente ustedes pretenden y que es lo que han hecho en incontables ocasiones, porque son ustedes el Gobierno que más ha utilizado el Real Decreto Ley, triplicando al siguiente en esta lista. En definitiva, es una forma de legislar que no es tolerable. Es una forma de legislar más aún o más intolerable aún cuando está terminada la legislatura, cuando pretenden traer cuestiones que han hurtado al debate de la soberanía nacional. En definitiva, y como les decimos, vemos que dejan pasar grandes oportunidades, vemos que introducen cuestiones que no son oportunas y, por lo tanto, Vox no va a poder apoyar este Real Decreto, si bien es cierto que tampoco podemos votar en contra, puesto que hay medidas que sí son positivas y necesarias para algunos españoles. Muchas gracias, señor Figaredo.